hablar de los libros poéticos y la Biblia. Ese es un poquito el encargo. Pero claro, hablar de la Biblia y de la poesía es casi una redundancia, porque la poesía y la Biblia se hermanan bien. Diríamos que la Biblia es poesía por todos los costados. Si uno busca belleza, la Biblia es belleza pura. Si uno busca conocimiento, la Biblia suministra no solo conocimientos parciales, sino la búsqueda de una sabiduría que va más allá de lo aparente. Si uno tiene anhelos de eternidad, pues, como decía Juan Ramón, la Biblia ofrece un cauce de culminación de anhelos, de vías, de dicha y de plenitud incomparables. Por eso hablar de Biblia y de poesía es casi hablar un poquito de lo mismo. Decía Machado que la poesía es la honda palpitación del espíritu, un diálogo con el tiempo, la palabra esencial en el tiempo. Y en la Sagrada Escritura el diálogo no es solo con el mundo o consigo mismo, sino también es un diálogo abierto a Dios. Y es una palpitación del espíritu que va más allá de las fronteras de lo humano y traspasa hasta el Espíritu de Dios, que es el que inspira realmente al autor sagrado, sin quitarle para nada de la cultura, de la capacidad suya, incluso nada de su propia limitación. Por eso la Biblia es poesía. Sí que es verdad que hay libros poéticos cuyo ritmo, cuya versificación, cuyo estudio de la cantidad silábica de las figuras es más intenso. El libro de Job, el Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios, el libro de los Salmos, por supuesto, el libro de la Sabiduría. Son libros que, de alguna manera, desnudan la expresión o la adornan en otros casos para que ese mensaje tan hermoso, tan trascendente, tan iluminador, tenga también una fuerza expresiva colosal. Si hablamos un poco del libro de los Salmos, es una recopilación de poemas, de oración, poemas muy hermosa, cuya configuración actual puede remontarse al siglo III a.C., aunque muchos de los salmos eran muy anteriores, incluso a la época del exilio. Pues es un instrumento casi musical. El ritmo, los adornos, todos van encaminados a expresar lo inefable. Esa simbología que apunta siempre a más allá de lo que las palabras dicen. La poesía, como sabéis, usa las palabras para volverlas a la palabra primera, original, a la esencia de la expresión. Pues bien, el autor sagrado vuelca su intimidad, la historia del pueblo, el ataque a la injusticia, la denuncia, la exhortación al rezo, en un diálogo con un Dios que lo trasciende, pero que además siente siempre muy cercano. Son 150 salmos, 150 oraciones, en su última configuración, con distintas subdivisiones, pero cuya estructura es muy complicado de resumir. Diríamos que hay tres líneas fundamentales, la línea del himno. El autor sagrado alaba a Dios, quiere de alguna forma quererlo, darle gracias. Hay otra línea que va más en la línea de petición, de oración. La necesidad humana necesita de alguna forma acudir a alguien que lo salve, que es el Señor, Yahvé. Y hay otra línea didáctica muy interesante, de la cual me gustaría hablar un poquito más con el Salmo primero, por hacer una introducción, que esboza un camino de sabiduría y de plenitud hacia la dicha. El Salmo 1, por ejemplo, que es un salmo de bienaventuranza, un macarismo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Es un adelanto a lo que luego hará Jesús en las bienaventuranzas, como culminación completa de un camino de dicha. Tiene una estructuración muy precisa. Comienza hablando de qué es lo que el hombre no debe hacer para ser feliz. Dichoso el hombre, dice tres cosas que no hace,
que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los malvados. 3 cosas que descarta, pero para acentuar la siguiente, la que sí debe hacer, sino que tiene por gozo la ley del Señor y medita su ley día y noche. Tras esta introducción, que es la gema, el apunte, viene una comparación, un símil, una alegoría, tomada de la naturaleza. Dice, este justo será como un árbol plantado al borde de la acequia. Y dice 3 cosas que hace ese árbol, ese justo. Da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin, acaba bien. Frente al malvado, a quien compara con la paja que arrebata el viento. En esta segunda parte, el árbol y la paja señalan esos 2 caminos, el del hombre justo y el del hombre injusto. Después, en la tercera parte, el salmista nos va a hablar del juicio, de la asamblea. Dice, en el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Esa apertura a la asamblea descarta al que no es un hombre honrado y auténtico. Y el poema queda rematado por la sentencia, una especie de moraleja, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Esa es la sentencia, la joya última. Es un esbozo para iniciar una lectura de los Salmos que puede ser muy interesante y muy trascendente. Hombre, a mí me encantan especialmente los Salmos que van coloquialmente hablando al Señor de tú a tú, como el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua. Qué hermoso. Después de la admiración, oh Dios, el tú, por ti madrugo. Es que sin ti no me levantaría. Y luego esa comparación con la tierra que se cuartea, que está deseando agua. La necesidad del justo es necesidad de Dios. Cuanto más necesidad, más importancia tiene aquello que se necesita. Mi alma sin ti sería una tierra reseca. Después, el salmista apunta a una añoranza. Dice, el cómo te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Puede ser un autor que esté exiliado y que se acuerde de esa ida al templo donde contemplaba a Dios. O puede ser que el exilio sea interior y que uno esté de alguna forma aparentemente alejado del Señor y esté añorando la vuelta. Dice, tu gracia vale más que la vida, y hace esa promesa, te alabarán mis labios. A continuación dice una cosa muy hermosa, dice, estoy pensando contigo, continuamente en ti. En el lecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Es un salmo hermosísimo. Hay muchas líneas de salmos en esta línea del tú a tú, formidables, que os invito de verdad a leer, a contemplar. Al final del salmo establece también la conclusión. Como dice los que buscan mi perdición. Establece aquí una línea paralelística también como de castigo. Bajarán a lo profundo de la tierra, serán entregados a la espada, echados como pasto a los chacales. Dios no va a hacer esto, ¿verdad? Pero el salmista se lo incorpora para decir, ojo, el que no va en el camino del amor a Dios realmente se equivoca y acaba mal. Dice, el rey se alegrará con mi Dios, se gloriarán los que juran por él cuando haga callar a los mentirosos. Podríamos hablar infinitamente, pero os invito a que con esta breve introducción hayáis sacado un poquito el deseo y el ansia de acudir a este, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, que en los Salmos tiene una vía de acceso muy hermosa y muy auténtica.